Así que seguimos con esto, amén, que está bueno. Entonces, en el Primera de Pedro 1:18, leemos: Primera de Pedro 1:18, en adelante. Sabiendo, quiero leer el 17, el 16, vamos a irnos 2 textos más arriba. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué nosotros somos santos? Porque Él es santo. Y por cuanto Él vive en nosotros, amén, nosotros también somos santificados porque Él vive en nosotros, amén. Nosotros somos santos porque Él es santo. No es que nosotros nos hacemos santos a nosotros mismos. En nosotros no hay virtud santificadora. Nosotros somos santos porque Él es santo. Dice, amén: sino así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel quien imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha. Amén. Con la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Mire que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. En otra versión dice que Él estaba inmolado, que fue inmolado. Esto habla de que ya estaba en la mente de Dios, ¿verdad? Ya sabe que Dios es un Dios maravilloso. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios vive en un eterno presente. Y en ese eterno presente, el futuro está presente en Él. Por eso Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque el futuro está presente en Él. Porque Él vive en un eterno presente. Amén. Es decir, que la Biblia nos enseña desde que Él nos vio a nosotros, amén, y nos conoció y nos llamó antes de nosotros nacer. Ya Dios nos había visto y ya nos había llamado, ¿verdad? Es decir que, pero eso habla de su omnipresencia, amén, que el futuro está presente en Él. Por eso Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y esto mismo pasó con Cristo, amén. Antes de Él tener un cuerpo material, amén. Ya para Dios, Él estaba preparado para el sacrificio. Amén. Lo que dice, pero manifestado, amén, en estos últimos días, amén. Estaba ya preparado desde antes de la fundación del mundo para el sacrificio, pero manifestado en estos últimos días, amén. Así que en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el propósito de Dios, ya el sacrificio de Cristo
ya era una realidad. Ya para Dios Él había muerto en la cruz. Ya para Dios ya Él había ofrecido su cuerpo como una ofrenda por el pecado. Ya nos había santificado. Ya nos había redimido de la esclavitud, amén, del pecado. Para Dios, amén. Por eso Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Interesante, porque Él lo ve todo, amén. Desde antes que las cosas vengan, ya Él conoce todo, amén. Así que eso pasó, amén. Porque dice la Escritura, amén, que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Si fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces no fue creado. Si fue creado, entonces no fue engendrado. Adán y Eva fueron creados. Yo no fui creado. Yo fui engendrado por mis padres, por mi padre. Y fui concebido por mi madre, amén. Fui engendrado por mi padre. Tú y yo fuimos engendrados por nuestros padres, amén. Y fuimos concebidos por nuestra madre. Así que el que fue creado fue Adán. Pablo habla de que Cristo es el segundo Adán. Primera de Corintios 15, 45. Que Cristo es el segundo Adán. Si Cristo es el segundo Adán, entonces no estaba primero que Adán. Porque el segundo es alguien que viene después del primero. Por eso es el segundo. Así que Cristo es el segundo Adán. Amén. Y si Cristo es la imagen del Dios invisible, vemos acá que cuando dice en el libro de Génesis, hagamos al hombre, amén, conforme a nuestra imagen, ¿sabe que Dios no tenía imagen? Cuando Él creó a Adán, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, pero como Dios vive en un eterno presente, el futuro, amén. O sea, Dios creó a Adán conforme a la imagen que Cristo iba a tener. Conforme a esa imagen que Cristo iba a tener, Dios creó a Adán. Y habló en plural, amén, hagamos al hombre. Porque ya Cristo estaba en Dios, amén. Ya tenía imagen en Dios, amén. Jesús dice, si vieras, Juan 1, 19, 18, por ahí dice. Y si vieran donde el Hijo del Hombre estaba primero, en el seno del Padre. En el seno del Padre. Quiere decir que todavía no había sido engendrado, si estaba en el seno. El libro de Hebreos habla en el capítulo 7 de que cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, dice que Leví pagó los diezmos. No fue Abraham el que pagó los diezmos, fue Leví, dice el escritor a los hebreos. Porque aún estaba en los lomos de su padre, Abraham. Y Abraham no fue el padre de Leví, ¿verdad? Fue Jacob. Abraham era el bisabuelo de Leví. Y luego dice que aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Interesante eso, ¿verdad? Entonces Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Esto es algo maravilloso. Yo espero que tu espíritu sea fortalecido con estas palabras y tú acércate al Señor, porque esto es maravilloso, amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Jesús había dicho, no creáis en los príncipes, porque en ellos no hay redención. Porque el hombre, amén. Jesús había dicho, ¿con qué pagará el hombre? Amén. Por su alma. Aunque gane todos los tesoros de este mundo,
¿con qué pagará por su alma? Porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando el hombre moría, la muerte retenía el espíritu del hombre o el alma del hombre. Lo retenía porque había una deuda, porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo le pagó al pecado con su muerte. Amén. Así que la deuda del pecado quedó salda, quedó cancelada, porque ya Cristo la pagó. ¿Cómo tú estás?